Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un placer estar aquí con vosotros, un auténtico placer estar con Pedro J, un icono en la INEF de Madrid, profesor de musculación, es el director del Departamento de Fisiología de Investigación y pues estás en un montón de proyectos, como por ejemplo el proyecto PRONAF, FEMADE, que ya comentamos en otros vídeos, en fin, investiga mucho, aplica mucho y estamos aquí principalmente para hablar sobre pérdida de peso, tanto en obesidad como en personas, digamos, que no son obesas pero quieren perder peso, así que bueno, un auténtico placer. Muchas gracias. Lo primero que quiero que nos comentes un poco por encima es en qué proyectos estás metidos, en qué áreas estés investigando y a partir de ahí yo te voy preguntando. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerte la posibilidad de que estemos charlando aquí. Para mí es un placer poder estar en este canal y también os sigo constantemente, o sea que sí que estoy al día de vuestras aportaciones y es un verdadero placer. Ahora mismo estamos trabajando en el proyecto IronFem, tomando los datos del proyecto, pero estamos explotando los resultados del proyecto anterior, que fue el proyecto PRONAF, que era tratamientos para la obesidad y el sobrepeso basados en el ejercicio físico, y estamos explotando esos resultados. Ahora, de hecho, llevamos un ASTAT al ACSM 2018, que es en Denver este año, y vamos a ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento sedentario de los obesos, pues a ver si se relaciona su cambio en el comportamiento sedentario con los cambios en la composición corporal. Entonces ahí estamos, cuando acabamos un gran proyecto, que PRONAF fue un proyecto con más de 5.000 variables por persona, o sea, un proyecto gigante. Luego, durante los 10 años siguientes están saliendo resultados, o sea, que no es algo que salga en un mes, ni mucho menos. En base a todos estos resultados, a todas estas cosas que habéis hecho, ¿qué consejo podrías dar a una persona que quiere perder peso o una persona que quiere perder peso siendo obesa? Porque claro, hay diferencias sustanciales entre... Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, tú sabes como yo que en el objetivo de conseguir un peso normal, el primer problema que nos encontramos es qué es un peso normal, es decir, cuál es el peso ideal. Es un concepto bastante escurridizo porque muchas veces tergiversamos los resultados y entendemos que un peso ideal es aquel estéticamente deseable y no es correcto. El peso ideal es aquel que nos hace sanos, saludables. Entonces puede ser que esos dos conceptos no sean el mismo. Entonces, para hallar el peso ideal, es decir, el peso saludable, habría que hacer una estimación o una medición del porcentaje de grasa y observar si esas variables coinciden o no con los estándares de normalidad, ¿vale? Que en mujeres está en torno al 25%, 20-25%, y en hombres en torno al 15-20%. Entonces, a partir de ahí, cuánto de lejos o de cerca nos acerquemos a ese punto, podríamos establecer unas estrategias u otras. La Sociedad Española de Estudios de la Obesidad indica que en función de lo lejos que estemos de ese punto, habrá que utilizar unos tratamientos u otros, más agresivos o menos agresivos. Para mí, la actividad física, el ejercicio y la dieta son los más asequibles, los que más podemos utilizar en nuestro día a día. Y nosotros, como graduados en Ciencias del Deporte o licenciados, es nuestra herramienta de trabajo habitual. Para mí, el error más grave que cometemos con mucha frecuencia es pensar que solo con el ejercicio vamos a conseguir una pérdida de peso sustancial y indefinida. Eso los estudios han indicado que no es así, es decir, hay mucha evidencia de que la pérdida de peso con el ejercicio aislado es pequeña y siempre nos surge a lo que nos dedicamos en el deporte que podríamos coger a una persona y hacerle tanto ejercicio o tanta actividad física como para que consiguiera el dato de normalidad. Sí, por ejemplo, en el Tour de Francia se gastan entre 6.000 y 7.000 calorías al día. Subiendo el Everest se gastan 10.000, 11.000 calorías al día. Caminando 24 horas al día gastamos 11.000 calorías al día. ¿Pero quién va a hacer eso? El 63% de nuestra población es sedentaria. ¿Eso va a ser sostenible en el tiempo? Entonces tenemos que aplicar programas, tanto de dieta como de ejercicio, que sean asimilables en nuestro estilo de vida y que permanezcan durante muchos años y que nos hagan cambiar nuestro comportamiento. Yo creo que el principal problema del sobrepeso, de la obesidad o el exceso de grasa es que la gente sigue pensando que está aquí, cuando realmente el problema está aquí. Es un problema de comportamiento, es un problema de conducta. Es decir, que la psicología es un pilar básico para un tratamiento de obesidad. De hecho, casi todos los estudios concluyen que si no hay un cambio en el comportamiento, la ganancia de peso posterior va a ser automática y encima superior al dato de peso corporal que teníamos antes. Es decir, que por mucho que haya entrenado, por mucha dieta que haya hecho, al final si no arreglamos ese punto, todo va a desencadenar el proceso. Hay tantos estudios sobre cómo perder peso que ya hemos visto bastante banal cómo perderlo. Cómo perder peso es relativamente sencillo, muy sencillo. El problema que estamos intentando resolver ahora es cómo hacemos para que eso no revierta. Es decir, cómo seguimos, cómo ayudamos a la persona para que esa reganancia del peso que se produce con mucha frecuencia, es decir, para que seamos un poco conscientes del dato, una persona que está en obesidad, es decir, por encima de 30 de IMC, tiene una probabilidad de 1 entre 254 de conseguir datos de normopeso y mantenerlo. Es decir, una probabilidad de no llega al 2%.
¿vale? Un obeso es 1 entre 1200, ¿vale? La probabilidad de que consiga, es decir, 0,078% de probabilidad de que consiga un peso real y lo mantenga. Entonces, ¿dónde estamos fallando? En que la gente pierde peso, ¿vale? Pero luego después no se cuida en el después, porque no hemos cambiado el problema, no hemos arreglado el problema. Las pastillas, hoy en día, el tratamiento farmacológico nos ayuda a no absorber pues, grasas, hidratos de carbono, sí, pero eso no afecta a nuestro comportamiento. Y de hecho, lo que nos vemos es, nos vemos muy protegidos. Si yo como y me tomo pastillas, pues muy bien, no voy a tener problemas, pero eso me obligaría a estar tomando pastillas siempre, ¿vale? Eso no produce un cambio educacional. Nosotros en ProNAF hemos conseguido que 1 de cada 3 personas, 3 años más tarde, no hayan reganado el peso. Eso es una victoria, porque estamos hablando de entre un 25 y un 33% de eficacia a largo plazo. Eso no se había visto hasta ahora en ningún estudio. ¿Por qué? Pues porque el objetivo era educar conducta nutricional, no dieta, sino conducta nutricional y conducta de actividad física más ejercicio, no solo ejercicio. Yo siempre digo que el ejercicio, ¿cuántas veces hacemos ejercicio a la semana? 3, 4, 5, 6 sesiones a la semana. 6 sesiones es un machaca, ¿vale? A mí me encanta hacer ejercicio, pero ¿cuántas veces nos deberíamos mover? ¿Cuántas oportunidades tenemos de hacer actividad física? Todo el rato. Claro, entonces, yo siempre digo, si cada vez que comiéramos hiciéramos actividad física, no había problemas de obesidad en el mundo. ¿Qué comemos? 3, 4 veces, pues cada vez que comemos hacemos actividad física. Igualmente, la gente tiene que entender que ser obeso o tener sobrepeso o tener exceso de grasa no implica pues como menos hago ejercicio y ya está, sino que hay un mapa de la obesidad gigantesco con un montón de variables. Es curioso cuando se muestra la balanza, ¿no? Esa balanza tan bonita que ponen todos los nutricionistas y nosotros hemos puesto durante muchos años, la balanza del gasto y el aporte, ¿no? ¿Eso es ideal? ¿Es real? Sí. O sea, no se pueden tergiversar las leyes de la termodinámica. Es decir, si yo no ingiero energía, no puedo tenerla, eso está claro. Pero el último mapa de la obesidad indicaba que había más de 109 factores que rodeaban a ese cúmulo de esa balanza y que influían muchísimo. Por ejemplo, mi ambiente, es decir, si yo vivo en un ambiente muy saludable, lo probable es que yo sea una persona muy sana. Entonces, la influencia, si yo tengo un ambiente obesogénico, mis padres son obesos, lo más normal es que mi nevera esté llena de productos inadecuados. Entonces, ese ambiente influye de manera radical. Otro ejemplo claro es el ambiente a nivel de actividad física. Es decir, Madrid-Río ha hecho que muchas personas se vuelvan activas, porque tienen la posibilidad física de ir a un sitio a caminar, sin riesgo, coger la bici. Entonces, ese tipo de entorno ha favorecido que la actividad física salga adelante. Entonces, hay muchos motivos por los cuales hacer ejercicio, ¿vale? Yo creo que el estético es el que más nos importa, pero es el menos relevante, porque es a nivel de salud donde tiene una gran fuerza el ejercicio físico. Partiendo de esta base, cuando hablamos de perder peso en una persona con normopeso, bueno, también con obesidad, vamos a tratar los dos puntos aparte. ¿Qué tipo de ejercicio, combinación de ejercicios recomendarías para que pierda ese peso que está buscando y que la reganancia sea la menor posible? Perfecto. Yo, en principio, lo primero que hago es decirle a la persona con la que trato, le digo, bueno, ya tenemos nutricionista, ¿no? ¿Dónde está? Si no tiene usted uno, yo le recomiendo uno con el que trabajo habitualmente. Yo a mi nutricionista casi ni le veo, porque por WhatsApp hoy se trabaja perfectamente y me manda las fotos de lo que come y no tengo ningún problema. Pero sí, lo que no hago nunca es trabajar un programa de pérdida de peso sin nutricionista. O sea, eso lo tengo completamente prohibido, porque ya he llegado a la conclusión de que es literalmente imposible que esa persona mantenga el peso corporal sin ayuda en la conducta nutricional, sin cambiar el comportamiento nutricional. Entonces, a partir de ahí, pues lo que hacemos es calibrar el nivel de intervención. ¿Vale? Si a la persona le sobran 2 kilos, no es igual que si le sobran 20, ¿vale? La probabilidad de perderlos es directamente proporcional a lo que nos sobra. Cuanto más grasa tengo, más voy a perder. Por eso se utiliza un equivalente que a mí me gusta bastante, que es el de puedo perder aproximadamente el 10% de mi peso que me sobra, ¿vale? Entonces, pues si peso 90 kilos, pues perderé unos 9 kilos aproximadamente, y si peso 100, pues unos 10, en una intervención de 3 a 4 meses. Es decir, calibramos y programamos, ¿vale? Para mí la diferencia fundamental entre un entrenador que sabe lo que hace es que le dice al nutricionista cuál es el balance energético que tiene que tener y sabe cuántos minutos de ejercicio tiene que hacer o de actividad física. Yo ya no recomiendo solo ejercicio, nunca, o sea, recomiendo pautas de actividad física, le digo el número de pasos a mi cliente. De hecho, yo tengo pues una pulsera de actividad y en mi móvil pues tengo el registro de todos mis clientes. Entonces me meto ahí y le digo, Pepe, que los 10.000 pasos de hoy no se han cumplido, ¿dónde están? Vale, entonces tengo un seguimiento que antes no se podía, pero ahora las pulseras de actividad y los smartwatch nos permiten tener un contacto con el cliente que es mucho más directo y mucho más cercano. ¿Qué crees que es más relevante? ¿Un trabajo de fuerza específico? ¿Un trabajo de fuerza combinado con un trabajo de cardio? ¿Un trabajo de HIIT, que ahora está muy de moda?
Para un programa de pérdida de peso hay que tener en cuenta bueno, yo le haría un PAR-Q para ver la experiencia de la persona, para ver el nivel de actividad física que tiene, si es una persona entrenada, desentrenada, es decir, no da igual. No entrenaría igual a una persona a un culturista que le sobran 20 kilos porque va a competir, que a una persona que hace powerlifting y quiere entrar en una categoría, o un obeso que no ha hecho ejercicio en su vida. Entonces, lo que hacemos es que la progresión debería ser desde ejercicios cardiovasculares de grandes grupos musculares, carrera o andar, correr, o caminar, andar, o caminar, correr, perdón, bicicleta, desde más cardiovasculares hacia más interválicos intensivos, ¿vale? Por ejemplo, un HIIT. Nosotros muchas veces pensamos que el CrossFit es algo de lo más intenso que hay, ¿no? Entonces, es porque nadie ha hecho series de 100 metros a 60 segundos, ¿vale? Perdón, a 60 segundos no, de 60 metros en 6-12 segundos como máximo, haciendo series de eso. Lo más anaeróbico que hay es correr 100 metros lisos, 60 metros, eso es lo más anaeróbico. Hacer series de eso es lo que más gasto energético tendría. Ahora, si analizamos el gasto energético máximo en humanos, ¿por qué no hay ninguna actividad anaeróbica dentro de ese conjunto? Hay varios artículos que demuestran que el gasto energético máximo en humanos, que está en unas 12.000 calorías al día, ninguna de esas actividades es anaeróbica. ¿Por qué? Pues porque gasto mucho más a lo largo de las 24 horas caminando que en 6 series de 100 metros. Por mucho que el gasto energético de esos 6 segundos sea altísimo, ¿vale? Pero es inviable que acumule tanto gasto energético, es decir, que el volumen pesa más que la intensidad en un programa de pérdida de peso. Y ya ni hablar del riesgo de lesión, por ejemplo, que correr 100 metros está al alcance de muy pocos, y bueno, técnica de carrera, en fin, es más complicado. Sí, yo por ejemplo, hay estudios que demuestran que el entrenar fuerza es indispensable en un programa de pérdida de peso, pero que hay que hacer una progresión. Empezar con cardiovascular, luego hacer un entrenamiento mixto en circuito y luego acabar con un programa de hipertrofia. Lo que va a hacer el programa de hipertrofia va a hacer crecer la masa muscular, no demasiado, pero sí lo suficiente como para que gaste mucha energía y el efecto de reganancia posterior va a ser más lento. Claro, en esos estudios que sobre el año 2008 no contemplamos la posibilidad de que el sujeto debía seguir haciendo actividad física, es decir, no para hacer ejercicio y se acabó. Ese señor debe hacer ejercicio para siempre, para no reganar ese peso o al menos dar pautas de actividad física que permiten conllevar un gasto energético suficiente para que no haya un rebote de gasto energético y por tanto del peso corporal. Llegas con un obeso. Sí. ¿Es obeso? ¿Empezarías a trabajar la fuerza desde el principio o empezarías con un ejercicio más cardiovascular y posteriormente? Sí, en un obeso trabajamos la fuerza subiendo las escaleras, porque no tiene un nivel de condición física tan paupérrimo que lo más normal es que tenga, subiendo las escaleras ya sea un esfuerzo para él ímprobo. De hecho, hiperventila nada más subir las escaleras. A mí el entrenamiento de fuerza me gusta casi en cualquier cosa, pero tiendo a no utilizar lo que me gusta a mí. Como haría un buen médico, un buen cirujano, aplicaría el tratamiento más adecuado para ese paciente. ¿Vale? Entonces, yo no tengo, o sea, a mí me puede gustar personalmente más el entrenamiento con cargas, pero no lo aplico a todo el mundo. Tengo formas de producir un gran gasto energético en cualquier persona, pero el número de lesiones que se provocan, la progresión, los gustos del propio cliente y su evolución me llevan a intentar individualizar ese tratamiento y no a proponerle algo que podría ser eficaz, pero sí que es cierto que el gasto energético durante el ejercicio del entrenamiento con cargas, por ese hecho de hacer músculos aislados, o a lo mejor si hacemos rutinas de full body, lo que sea, el gasto energético va a ser muy superior, pero tiendo a adaptarme más a los gustos del cliente que a la progresión, aunque tiendo a llevarla al entrenamiento de fuerza, sobre todo al final. Podemos empezar con el entrenamiento de fuerza, sobre todo si le gusta y si está preparado. Pero aparte de esto, estamos hablando de gasto energético casi constantemente. ¿En qué papel queda el efecto endocrino de la propia masa muscular a nivel de mioquinas, antiinflamatorias? Pues ahí es un mundo. De hecho, cuando hablamos solo de probabilidad de pérdida de peso, nos equivocamos, porque hablamos solo de que la persona pierda o no pierda peso. Pero sobre la salud, el ejercicio es incuestionable. Es decir, por ejemplo, uno de los efectos más saludables que tiene, aparte de la reducción de la sensibilidad a la insulina, reducción de los factores tumorales, TNF-alfa baja, los niveles de leptina baja, la liponestina baja, es decir, que el ejercicio por sí mismo es una potente herramienta de salud. Eso queda fuera de toda duda. No hizo falta nada más que ver el vídeo de Miquel Izquierdo, que es fantástico, para ver cómo magníficos profesionales del deporte tienen clarísimo por qué hay que hacer ejercicio. Pero si lo que buscamos es un programa de pérdida de peso, estética, probablemente los resultados que tuviéramos que buscar es diferente, ¿vale? Probablemente. ¿Vale? O sea, el entrenamiento con cargas sería interesante, pero yo no lo propondría como una herramienta indispensable, al principio. Al menos no como única. No como única. Al final probablemente sí, porque claro, una de las cosas que nos pasa, un culturista cuando tiene un porcentaje de grasa ya muy bajo, le cuesta muchísimo mantener el peso corporal. De hecho, tienen que entrenar mucho, tienen que comer muchísimo para mantener el peso corporal.
¿Por qué? Pues porque tiene un ritmo metabólico basal tan alto que como deje de entrenar se come su propia masa muscular. ¿Qué es lo que intentó Gary Hunter en el año 2008 y sus posteriores estudios? Convertir a los obesos en culturistas. Aumentar su masa muscular para que gastaran mucho en reposo y que no tuvieran que hacer mucho ejercicio. Es una estrategia muy inteligente, muy inteligente. ¿Quieres comentar un poquito por encima en qué proyectos estás metido, en qué intenciones tienes en el medio plazo, largo plazo? Bueno, una de las cosas que me encantaría a largo plazo, y cuando digo a largo plazo es conseguir un proyecto europeo y que un gimnasio como este, que es una reliquia, ¿no? Es un museo, me gustaría que se convirtiera en un gimnasio calorimétrico. Y me encantaría poder medir calorías en tiempo real, o sea, montar un gimnasio dentro de una bomba calorimétrica. Eso sería donde yo sería feliz durante mucho tiempo haciendo mis experimentos. Pero para eso pues hace falta unos 8 millones de euros aproximadamente y un proyecto europeo... Se buscan inversores. Se buscan inversores. El crowdfunding está bien, pero no creo que llegáramos a ese nivel. Pero yo sería feliz en esa situación. Pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en este canal y por aportar tantísimo, que yo creo que la gente lo va a valorar un montón. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.